este día maravilloso que Dios nos ha permitido, que nos permite poder estar en la casa del Señor para disfrutar este tiempo de ser edificados a través de la palabra del Señor. En este día martes, que por cierto, usted va a notar de que independientemente del calor que está haciendo, usted va a notar que como hay un aplastamiento y como que las cosas nos cuestan un poquito más. Y algunos dicen la humedad, la carga atmosférica, pero yo le puedo llegar a añadir un poquitito más, decirle el mundo espiritual también se está moviendo. Y ahí es cuando usted tiene que prestar atención, porque lo que va a intentar es afligirlo, va a tratar de agobiarlo. Veo que hay gente que dice el calor te agobia, ¿no? La verdad que el calor me tiene un poco agobiado, me tiene un poco... Y de hecho hasta hay personas que se sienten debilitadas, ¿no? Y todo le ofusca, se enojan, se ponen mal. Veo que dicen los chicos se ponen nerviosos. Pero en definitiva, usted y yo tenemos que aprender que en los momentos en los cuales a veces nos tocan enfrentar, si bien sirven para procesar nuestras vidas y forjarnos y formarnos en Dios, la importancia es de saber de cómo tenemos que estar alineados y de dónde nos tenemos que sostener. Recién hablaba con los pastores y les decía qué importante es entender el tema del lugar, de nuestra asignación y poder trabajar en ella y esforzarnos para poder alcanzar la meta que Dios quiere que nosotros podamos construir. Entonces, la Biblia nos enseña, acompáñenme, acá hay una historia bíblica muy conocida, por cierto, que en esta plataforma se ha predicado en más de una oportunidad, no solo por mi persona, sino también por otros predicadores. El libro de 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6, nos habla de la vida de David, que para muchos de los que estamos en este lugar ha sido de un gran ejemplo y de mucha bendición para nuestras vidas. Ha sido de fortalezas en los momentos críticos, ha sido de desafío en los momentos que parecía que la fe se nos terminaba. Y aquí resalta algo muy importante que le toca vivir a David, pero la importancia no es lo que le toca vivir, sino la reacción que toma David o que tiene David frente a la situación adversa que a él le toca vivir. Capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho. No solamente que habla de la angustia, sino que también habla de que tuvo mucha angustia. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La Biblia nos enseña en los primeros 5 versículos que David venía a su ciudad, en la ciudad donde él estaba morando junto con sus 2 mujeres y sus hijos. La ciudad se llamaba Sicla. Pero dice la Sagrada Escritura que allí vinieron los amalecitas y atacaron aquella ciudad. Y dice que la asolaron y dice que llevaron cautivo a todos sin matar nada. Sí se robaron todos, inclusivamente no solamente a mujeres y niños, sino que todo lo que había en la ciudad y también a tal punto que la prendieron fuego. Cuando David venía con los guerreros, sí, de una incursión, la Sagrada Escritura nos enseña que ellos lloraron al ver la situación que les tocaba vivir. A tal punto que lloraron, dice que no tuvieron más fuerza para llorar. Hermanos, estaban viviendo un momento muy, pero muy difícil. Porque al punto que dice que David estaba tan angustiado, no solamente por la pérdida de sus 2 esposas y sus hijos, sino que también el hombre estaba angustiado porque el pueblo que lo acompañaba, hermanos, había pensado quitarle la vida, al punto decía que lo querían apedrear. En los momentos críticos David no se fortaleció de sus guerreros,
David no se fortaleció de los sacerdotes, David no se fortaleció de su esposa, en este caso que no estaba, sino que David se fortaleció en Dios. Digan conmigo, se fortaleció en Dios. Una de las cosas que constantemente nos desafían es tener una visión. Pero cuando nosotros entendemos que en esa visión está involucrado Dios, es porque Dios ha plasmado algo dentro de tu vida y Él será el encargado de fortalecerte. David tenía una visión, tenía una meta y ahí Dios había establecido un propósito. La meta que Dios había puesto sobre David es que él tenía que estar en el palacio real. El propósito es que en ese palacio él tenía que gobernar. Y la asignación de ese propósito es que él tenía que conducir a todo el pueblo del Señor y demostrar que Dios estaba con ese pueblo. Entonces, hermanos, David todavía no estaba gobernando, David todavía no estaba en el palacio. David, inclusive, el rey de ese palacio lo estaba persiguiendo y lo quería matar. En este caso era Saúl. Entonces nos damos cuenta que Dios había entregado una promesa, había entregado una palabra a David y David todavía no se había cumplido, aunque en este caso parecía que todo se había terminado. Entonces, ¿por qué David se fortalece en Dios? Porque se fortalece en lo que Dios dijo acerca de su vida. Es decir, David se paró y dijo, aunque yo perdí mi familia, aunque perdí mis bienes, todavía hay un reinado que me está esperando, todavía hay algo que se tiene que cumplir en mi vida. Entonces el hombre se fortalece en Dios y consulta a Dios si los iba a alcanzar, y Dios no solamente le dice que los iba a alcanzar, sino que los iba a vencer e iba a liberar a todos los cautivos. Quiero decirte algo de parte del Señor. La prueba, la dificultad, la adversidad, la lucha, el desgano, el desaliento, la depresión y tantas cosas que a veces vienen y nos quieren agobiar, aún inclusive pérdidas de personas que nos están rodeando, de seres queridos, de personas que están emocionalmente, tal vez están desequilibrados, a veces te increpan, te maltratan e intentan tal vez quebrar el propósito de Dios. Cuando usted entiende que todo lo que le está pasando, nada puede llegar a frenar aquello que Dios ha determinado sobre su vida, lo primero que hace es fortalecerse en Dios. Digan conmigo, me tengo que fortalecer en Dios. Hablando de un término celestial, pero nosotros también podemos hablar de un término natural. Yo en estos días vi un artículo de un hombre que se llama Conor McGregor, ¿sí? Es un luchador de artes mixtas, o lo que le llaman de la jaula. Él, dentro de ese artículo que subió, tal vez lo habrá hecho referencia en el Día de la Mujer, él alababa a su mujer y le daba gracias a su esposa, porque decía, yo cuando estuve con ella desde un principio no tuve para darle un montón de cosas. Pasamos con un montón de carencias, un montón de necesidades y algunas las enumeró. Pero dice, doy gracias porque ella no me hizo faltar nada de esa dieta rigurosa que yo tenía, de los alimentos que yo necesitaba. Y yo venía de entrenarme y venía muy cansado y ella me tenía todo preparado para yo fortalecerme y poder estar bien. ¿Para qué cosa? Para la meta que tenía por delante. Dice, yo no tenía nada cuando arranqué, pero hoy puedo dar gracias a que todo lo que he pasado y todo lo que me ha estado sosteniendo esta persona, en este caso su mujer, me llevó a ser uno de los peleadores que es más cotizado y que más dinero ha ganado en ese lugar. Y él decía, antes no tenía nada para dar y hoy me puedo comprar lo que quiero. ¿Por qué el hombre alababa a su esposa? Primero porque fue parte de sus problemas y de sus dificultades y en ningún momento le puso trabas, sino que apoyó la visión. Digan conmigo, apoyó la visión. Lo segundo es que el hombre, ¿por qué no se dejó doblegar ante las necesidades? Y es porque tenía una meta, tenía una visión, tenía un propósito. Yo recién le hablaba a los pastores y le decía, hay muchas personas que opinan a veces de tu casa, opinan de cómo tú manejas tu economía, opinan de cómo tú manejas inclusive la iglesia. Pero esas personas que quieren opinar en tu casa, sería bueno que usted venga y le diga, bueno, ¿querés ser parte de mi casa? Bueno, paga los impuestos, paga la luz, paga el gas, paga el ABL, pero si también querés mandar, pagame la mitad de lo que yo pagué la propiedad.
Entonces obviamente la persona te va a decir, no llego. Bueno, entonces tampoco opines. Lo mismo le pasa a muchas personas que están en la congregación. A veces dice, yo actuaría de esta manera, yo haría lo otro, pero cuando usted los llama a ayunar no están. Cuando usted los llama a orar no están. Cuando usted los llama a estar comprometidos e inclusive hasta le dice sea parte de la visión de la iglesia, tampoco están. Y que hablar de la parte financiera, no diezman, no ofrendan, pero ellos opinan de cómo tendrían que ser las cosas. Entonces nos damos cuenta que la persona, por más que opine, diga conmigo, no tiene autoridad. Vamos de vuelta, digan conmigo, no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad, hermanos, se te da siempre y cuando usted aprende a pagar el precio para poder conseguir la autoridad. Yo también le decía, de repente le digo, soy comerciante hace unos cuantos años, le digo al pastor, hace unos cuantos años que soy comerciante y que estoy trabajando, y que de repente venga una persona y me diga, me quiero asociar con usted. Y vamos a repartir la ganancia de todo lo que usted está ganando comercialmente. Obviamente yo le tendría que decir, ¿querés el 50% de las acciones? Me va a decir, sí, bueno, entre canto y alabanza, poniendo esta balaganza. Porque la persona no puede tener el mismo resultado y la misma ganancia cuando nunca ha pagado el precio del esfuerzo que yo vengo haciendo durante tantos años para tener una estabilidad y una firmeza dentro del área comercial. Entonces nos damos cuenta que mucha gente puede llegar a opinar, inclusive hasta te pueden llegar a querer tirar piedra, como le pasó en este caso a David. A David lo querían matar porque le querían echar, que por culpa de David estaban pasando todo lo que estaban pasando. Entonces David dijo, no puedo contar con nadie. Perfecto, no cuento con nadie, voy a contar con aquel que me asignó un propósito, y ahí se fortaleció en Dios. ¿Cuántos tienen un propósito de parte del Señor? Dígame en un fuerte amén. Si tú tienes un propósito de parte del Señor, tócalo a tu hermano y decirle, no te sostengas de ningún hombre, decile. Porque si te sostienes del hombre, mañana el hombre te echará en cara lo que hizo por ti. Si te sostienes de una mujer, mañana te echará en cara. Pero si te sostienes de Dios y del propósito que hay sobre tu vida, Dios te va a fortalecer para que lo puedas abrazar, pero también para que los puedas alcanzar en el nombre de Jesús. Porque bien lo dice el capítulo, hermanos, 30 al versículo 6, que David se fortaleció en Dios. Mas David se fortaleció en Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, que es una vestidura que se ponían antiguamente los sacerdotes para buscar y consultar a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar, y le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Yo siento la presencia del Señor. Hermanos, el enemigo siempre va a querer intentar detenerte, pero repita conmigo, pero no puede. Vamos de vuelta, digan conmigo, pero no puede. Usted tiene que entender que cuando hay un diseño trazado por Dios sobre su vida, también el enemigo va a tratar de planificar situaciones que van a tratar de pegar en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte de todo lo que se refiere a la injusticia. Y inclusive va a tener opinólogos, va a tener gente que va a querer mirar desde afuera y va a querer inclusive tratar de opinar para que usted no pueda tomar una decisión correcta. Bien le sucedió a Job. La Sagrada Escritura nos enseña que el hombre pasó una prueba y una lucha porque Dios la permitió. Es de hecho, Dios desafió a Satanás y le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, un hombre justo, un hombre recto? Y Satanás le dijo, ¿cómo no ha de temer Job a Jehová, si Jehová le ha puesto cerco alrededor de él y si Jehová lo ha bendecido tremendamente? Entonces Satanás le dijo, quítale todo lo que tiene y verás cómo él te negará. Y dice la Biblia que el Señor le permitió a Satanás que le tocara todo, le tocara a los hijos, le tocara la economía, le tocara la tierra. Es
Es decir, al punto que le permitió que le tocara su cuerpo, pero que no le quitara la vida. Y la Biblia nos enseña que allí Job pudo resistir. Y aún inclusive vinieron 3 amigos y comenzaron a maltratar a Job. Y comenzaron a decirle: tú estás equivocado en esto, tú estás equivocado en aquello, tú estás equivocado en lo otro. Pero al final de esta historia dice la Biblia que Job se paró y bendijo a sus amigos. Y en el momento que los bendijo y en el momento que oró por ellos, dice la Biblia que Dios arrancó la aflicción de Job. Y el postrer estado de Job fue mucho mayor, a tal punto que Dios lo prosperó al doble. Hermanos, fíjense que los que tenían que apoyarlo lo venían a increpar y hasta inclusive lo venían a acusar del por qué él estaba viviendo todo esto. Sin embargo, Job al final de esta historia termina diciendo: Señor, antiguamente yo te estaba oyendo y solamente te conocía de oída, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia de Cristo, hay momentos donde Dios permitirá, como le pasó a David cuando se levantó Absalón en contra de su vida y David salió huyendo para no pelear en contra de sus hijos, y había una persona que lo maldecía, le tiraba piedra y tantas cosas más. Y David, hermanos, no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Dijo: Jehová, Dios está permitiendo esta situación. Pero ¿saben qué es lo que sucedió? Cuando David recuperó su reinado y su posición, se acordó de aquel que le tiró las piedras. Hermano querido, si hay algo que el enemigo constantemente va a tratar de buscar, es tu lugar y tu asignación. Hermanos, la Biblia nos enseña que Saúl vendió su primogenitura y aunque dice derramó lágrimas delante de Dios para recuperarla, no la pudo recuperar. ¿Qué te quiero decir? Nunca vendas tu vida espiritual por un sentimiento. Nunca vendas tu posición ministerial por una amistad. Nunca vendas la visión que Dios te ha entregado, hermanos queridos, por un desánimo, por un desaliento, por una lucha, por una prueba. Hermano, lo que estás pasando es para que te sigas fortaleciendo en Dios, porque aunque pareciera que todo está terminado, lo que Dios dijo acerca de tu vida, el Señor lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tócalo a tu hermano y decirle: fortalecete en Dios. Tócalo a tu hermano de vuelta y decirle: fortalecete en el Señor. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo está buscando constantemente que nos fortalezcamos en personas, en amistades. Alabado sea el nombre de Dios. Yo trato de ser un hombre respetuoso cuando hay personas que vienen y me dan consejo, cuando vienen personas que vienen y opinan, pero saben, cuando yo veo que quieren cambiar la visión y me dicen: la verdad que apóstol, yo haría esto, yo me doy cuenta que la persona que está opinando, hermano, no está dispuesto a hacer absolutamente nada, porque lo mira desde una perspectiva humana, de una posición humana, e inclusive desde una posición de fracaso, porque si él estaría haciendo lo correcto, creo que lo estaría aplicando en la visión que Dios se le entregó. Yo en una oportunidad le dije a un pastor, justamente en un evento, empezó a criticar y a juzgar a otras personas en base a la visión y me dijo: mire, yo estoy en ese lugar pero no estoy de acuerdo. Yo le dije: pastor, vos tenés un problema. Y me dijo: ¿cuál es el problema? El problema tuyo es que estás actuando con cobardía. Y como eres un cobarde y no quieres atrapar la visión que Dios te ha determinado que tiene que ser, criticas a otros que sí se están esforzando por cumplirla. Se quedó sin palabras, no supo qué contestarme. Porque normalmente el que critica es porque hizo algo menos que vos. Así de sencillo. Porque la persona que está haciendo algo no tiene, hermanos, por qué estar criticando a nadie. Se enfoca y pone toda su energía en aquello que Dios le ha asignado y en aquello que Dios ha determinado para con su vida. Entonces, David, hermanos, no se quedó en la angustia. David no se quedó en lo injusto. David no se quedó en el dolor. David se fortaleció en Dios. Y luego que se fortaleció, dijo: yo voy a consultar a Dios para ver cómo me tengo que manejar ante esta situación.
situación. Dios le dio la respuesta que no solamente los iba a alcanzar, sino que los iba a liberar. La Biblia nos enseña que partió con 600 hombres, de los cuales le quedaron 400 porque 200 estaban cansados. Y David así todo fue e enfrentó a los de Amalek y los terminó venciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se fortaleció en Dios y se despojó de todo. Digan conmigo, se despojó de todo. Hermanos, por eso es que la Biblia dice que aquel que, hermano, quiere ser discípulo del Señor, primeramente no puede mirar atrás, no puede soltar el arado. Lo otro que tiene que entender, hermanos queridos, es que tiene que despojarse de todo. Tiene que despojarse de casa, de esposo, de hijo. Y usted dice, ¿qué tengo que abandonar mi familia y mi casa? No, tiene que priorizar aquello que va a bendecir tu casa y que va a bendecir tu familia. Y es el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque David no solamente pudo fortalecerse. Hermanos, si David se quedaba en angustia y se quedaba en tristeza, nunca iba a poder rescatar a los otros. Si David se quedaba en el momento de amargura, saben que estoy soltando esta palabra y puedo sentir el poder de Dios. Hermano, no te quedes en la amargura, fortalecete en Dios. Esta palabra en este día te va a empoderar y te va a decir, levántate, porque hay un largo camino que te resta en el nombre bendito de Jesús. ¿Saben de cuántas veces yo he venido a la casa del Señor sin ánimos de predicar, totalmente cansado, agobiado y hasta a veces angustiado? Y he dicho, hoy la verdad, si se trata de mis emociones y si se trata de mi voluntad, no quiero predicar. Pero cuando me pongo a buscar a Dios, automáticamente me siento tan fortalecido en Dios. ¿Qué es lo que hago? Voy y comienzo a hacer lo que me fue asignado. Porque me he dado cuenta, hermanos, que el enemigo lo primero que busca es que yo deje de funcionar en aquello que me va a defender. Tócalo a tu hermano y decirle que dejes de funcionar en aquello que te va a defender. Nunca podrás enfrentar al diablo humanamente, lo tendrás que enfrentar espiritualmente. Y tu asignación no es humana, ni carnal, ni terrenal. Tu asignación es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes son valientes y se levantan y dicen, por encima de toda circunstancia yo predico la palabra. Y hay otros que se quedan en la circunstancia y dicen, no tengo ánimo. Hermano, nunca Dios te va a llamar por ánimo o desánimo. Siempre te va a llamar con propósito. Mírenlo a David. David podía llegar a decir, la verdad que no tengo ganas de ir a liberar a mi familia, pero David se fortaleció en Dios y se levantó para ir y liberar a su familia. Yo siento la presencia del Padre en esta noche. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hay quienes se quedan esperando ver qué es lo que pasa y hay otros que se levantan y provocan a que pase algo. Yo entiendo que en esta casa hay ese tipo de gente, esa gente que se levanta y que dice, no importa cómo me encuentre, lo que sé es que me fortalezco en Dios, porque sé que Dios me va a dar una grande y poderosa victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si se trata de comodidad, a todos nos encanta venir a Mapri porque tenemos aire acondicionado. Otros dirán, no voy a predicar a tal lugar porque hace calor. Otros van a decir, no voy a predicar a tal lugar porque hace frío. Pero hermano, cuando entiendes que Dios te envía, vas y predicas la grandeza del reino, y después lo que entiendes es que por encima del calor y del frío, el testificar de la grandeza de Dios siempre traerá consigo recompensa y bendición de lo alto. Oh, siento la gloria del Padre en medio de nosotros. Entonces fortalécete en el Dios que te ha llamado, en el Dios que te ha asignado, en el Dios que ha determinado cambio, en el Dios que ha diseñado. Siento la gloria del Padre. Deja de ser opinólogo y paga el precio de rendirte ante la presencia de Dios y verás la grandeza de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo. Yo he colocado cerámicas en mi casa, en la primera casa que tuvimos, y siempre hay opinólogos que te dicen, no, yo la hubiera puesto así. Le digo, ¿sabes colocar cerámica? No, me dice. Bueno, yo la coloqué por lo menos. Entonces están gente que dicen y que opinan, yo hubiera hecho esto, yo hubiera lo hecho, pero hermano, ni siquiera pegaron un ladrillo. Ni siquiera tuvieron la capacidad de comprar un ladrillo. Pero sí tienen la capacidad de opinar
y que no pagaron el precio de estar en el rayo del sol, y que no pagaron el precio de estar en el frío, y que no entendieron, hermanos, de pagar el precio de decir: yo voy a despojarme de todo porque entiendo que esto que hoy se ha construido y esto que hoy se está viendo es porque primeramente nació con un sueño y en el corazón de Dios, y hoy está plasmado y hoy se está viendo para la gloria del Señor. Ese fue David. David entendía que no se podía quedar en la angustia porque había un reinado que le estaba esperando. Quiero decirte algo de parte del Señor. Si, hermano, tus acciones, tu propósito dependan de sentimiento, quiero decirte algo: ya fracasaste. Si tú estás esperando, hermano, de la acción de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, ya fracasaste. Pero si tú entiendes que papá Dios te entregó algo grande, a ver, ¿cuántos entienden que Dios le entregó algo grande? Tócalo a tu hermano y decirle: mírame bien porque de aquí a fin de año no me vas a conocer. Decile, vamos, decile: mírame bien porque de aquí a fin de año no me vas a conocer. Aleluya, porque hay gente que va a ser transformada para la gloria del Señor. Oh, porque no se va a quedar en el sentimiento, no se va a quedar: siento la gloria de Dios. Hermano, cada vez que suelto esta palabra de que te tienes que fortalecer en Dios, yo siento la fortaleza del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo siempre digo, hermano, si te despiden del trabajo, prepárate porque hay un mejor trabajo que te está esperando. Si te están atacando, es porque hay una gran victoria que viene por delante. Si el enemigo te está haciendo la guerra, es porque hay un botín que te está esperando por delante y te va a llevar a un mayor crecimiento. Si te encuentras solo, es porque seguro que papá Dios te va a recoger y te va a levantar y te va a llevar a una dimensión mucho más grande y más gloriosa, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Te tienes que fortalecer en este tiempo, en esta tarde y en esta noche, en el poder del Padre, porque Dios te va a utilizar como un canal de liberación. Bajé la voz porque me bajaron el volumen. Dios te va a utilizar como un canal de liberación para otros. Mire si David se quedaba prestándole atención a aquellas personas que lo querían apedrear. Sigan tirando piedra, que yo voy a seguir construyendo con las piedras que me van tirando. Hermano, sé una persona que no debes de perder la visión. Cuando te echan tierra, rellena tu terreno. Cuando te tiran piedra, construye una casa, hermano. 2 o 3 amén. Bueno, no importa. Deja de andar llorando por atrás de las paredes. Y si tienes que partir, parte como un valiente, hermano, a la presencia del Señor. Porque hay personas inclusive a eso que le tienen temor a la muerte. Hermano, la muerte ya no tiene autoridad sobre tu vida. Serás traspuesto de esta tierra a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y si piensas, hermano, que dependes de una cuestión financiera, la Biblia dice que son inciertas. Entonces tenemos que entender de que Dios nos va a bendecir poderosamente. Miren, la vez pasada escuchaba el testimonio de un pastor, de un apóstol. Este apóstol hablaba y decía: cuando recibí la iglesia, que había dejado de pastorear por muchos años y me había dedicado al campo misionero, a ser predicador y ministrar naciones, tuve que detenerme por un tiempo y empezar a pastorear nuevamente la iglesia. Cuando recibo la iglesia tenía una deuda de $70,000 y una ejecución a 90 días, que si no pagaban los $70,000, la iglesia iba a ser embargada. O iba a ir a remate. Entonces este pastor agarró y se encerró a buscar a Dios para que Dios le traiga respuesta de cómo iba a cancelar esos $70,000. Entonces, después de haber orado, de haber clamado, de haber buscado 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, el Señor le sale al encuentro y le dice: haz todo lo que tengas que hacer con lo que tienes en mano. Y el hombre miró para todos lados y dijo: no tengo un peso en mano. Y no entendió el mensaje que Dios le entregó. No lo entendió. Dijo: ¿cómo hago yo para hacerlo? La verdad que estoy pidiéndole plata a Dios y Dios me dice que haga con lo que tengo ahí en mano. Y este hombre dijo: bueno, mucho no entiendo. A la semana viene una persona y le dice: quiero que me alquile
el salón que está al lado de la iglesia, porque dice que era tan grande la iglesia que tenía 5 salones más. Entonces le dice, bueno, está bien, y en su momento dice, no, se lo alquilamos. Pero ahí le viene a memoria que el Señor le dijo, haz con lo que tengas y se va a resolver el problema que tiene. Entonces dijo, no, sí, se lo alquilo. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. ¿Cuánto sale? Tanto dinero. Y así alquiló uno de los salones, alquiló el otro salón y así alquiló el otro. Y la iglesia seguía intacta y los salones comenzaban a ser alquilados y después alquiló el predio. Y así en 3 meses juntó los $70,000 y pudo cancelar la deuda. Hermanos, ¿por qué te cuento esta historia? Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua y la respuesta está en lo que nosotros tenemos. Y la respuesta está en lo que nosotros somos. ¿Estamos acá? Yo vez pasada, visitando un barrio privado en un lugar, me gustó el barrio, dije qué bonito este barrio. Digo, está lindo para comprar un terreno en este lugar. Empiezo a averiguar y veo que está muy accesible la compra del terreno. Entonces, le digo a la pastora Alicia, me voy a desafiar, voy a comprar un terreno. Y usted sabe que cada vez que mi esposa me mira que yo estoy haciendo eso, tiembla, me está loco este hombre. Entonces llamo a mi contador, le digo, mira, quiero comprarme un terreno. Me dice, no, para un poco, ya está, compraste una propiedad, frena un poco, esperemos. Bueno, está bien, listo. ¿Qué hago yo como comunicador? Llamo a las personas que están cerca a mí y le digo, vayan y cómprense una propiedad, un terreno, porque está accesible, está barato, Y me dicen, ¿con qué vamos a comprar? Y le digo, de eso se trata, porque con plata compramos todo. A esto se compra con fe. Digan conmigo, se compra con fe. Y ahí es cuando se da cumplimiento a la palabra, irás y comprarás sin tener dinero. Entonces voy, agarro y le digo, vayan y compren. Y me mira, me dice, ¿con qué? No sé, vayan y fabriquen, vendan vehículos, vendan camioneta, vendan todo lo que tienen. Métanse en un lío porque es la oportunidad para ustedes. Ninguno me hizo caso. Pasó el tiempo y las propiedades aumentaron un 300%. Si lo hubieran comprado como negocio, no para ir a vivir, hoy ellos hubieran ganado el doble o el triple de lo que habrían invertido. Entonces a veces no nos damos cuenta que a la mano, digan conmigo, a la mano está la bendición. Y estamos ahí amargándonos, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer. Tener una bicicleta, hermano, hacer delivery en pedido ya. Y si no, hace caminando, pero hace algo. Hay gente que me dice, apóstol, yo no sé qué hacer. Tiene un auto, haga Uber, hermano, haga Didi, haga lo que sea. Hacían una estadística de lo que se está ganando, hermano, y se quedan en la angustia. Tocarlo a tu hermano, sacudirle, decirle, no te quedes más en la angustia, por favor. Decirle, alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le vuelvo a decir, hay personas que quieren que nosotros le ayudemos, pero ¿cómo le vamos a ayudar, hermano? Si hoy teniendo lo que tienen no están reaccionando, no se están despertando. Hicieron una estadística comercial de lo que hoy se está ganando el trabajar en la calle y la verdad que una bendición. Hasta 20,000 pesos por día. Entonces hay gente que se angustia, que se entristece y hasta se enoja. Y se enoja con Dios y hasta cobra el apóstol a veces por las cosas que le van mal. Cuando en esta casa siempre se te va a desafiar que enojarse no sirve, angustiarse tampoco. Y si te enojaste, pedirle perdón a Dios, pero levantate y hace algo, aunque sea enojado, pero hacelo. Y si estás angustiado, tampoco te sirve quedarte en la angustia, te tenés que levantar y tenés que hacer algo en el nombre bendito de Jesús. Porque si te quedas no haciendo nada, hermano, no esperes que los demás te ayuden, porque aún ayudándote, hermano, te están haciendo mal, porque te están quedándote en la comodidad y no generando un cambio de mentalidad y un cambio en tu vida. David no esperó y no se quedó en la angustia, sino que David se fortaleció en Dios y se levantó como guerrero y Dios le dio una grande victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siento la presencia del Señor. Y te puedo poner un montón de ejemplos de vida para que entiendas que el quedarte y el detenerte es quedarte en el fracaso y detenerte en la vida y aún inclusive en el propósito de Dios.
Pero levantarte y fortalecerte en Dios y orar para decir, basta, ya no aguanto más estar como estoy, me voy a levantar porque entiendo que Dios va a hacer algo con mi vida. Allí es cuando estás entendiendo que papá Dios te va a soltar todo lo que necesita. Hermano, si no hay visión, nunca va a haber provisión. La provisión es soltada cuando hay una persona que tiene visión, en el nombre bendito de Jesús. Sacate de la comodidad, despegate, hermano, de la maldición que hay sobre nuestra Argentina, hermano, porque la Argentina hoy está maldecida por causa, hermano, de la esclavitud que el mismo hombre se va metiendo porque se quiere acomodar a la situación. Hermano, levántate y entiende que tienes un Dios que quiere darte victoria en este día, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Yo prefiero un pecador que avance y no un santo que esté detenido. ¿Escuchó bien? Porque cuando usted va a la Biblia, usted va a notar que todos los que se levantaron, ninguno era santo, eran terribles. Pero Dios los eligió porque sabía que iban a ser valientes y que se iban a esforzar a ir a la conquista. Mírenlo a Saulo de Tarso, mírenlo a Pedro. Y si seguimos enumerando, vamos a encontrar que eran hombres valientes que se levantaban. Y de hecho, ¿quieren que le haga así rápidamente algo? Hermanos, los de la propia casa, a todos los líderes que fueron levantados son los que se levantaron. A David se le levantaron sus propios hermanos y no creyeron. A José se le levantaron los propios hermanos. A Abel, Caín lo terminó matando. A Moisés, después de haber matado a un egipcio, los mismos hebreos los mandaron al frente. Y podemos enumerar un montón de situaciones. Y usted me preguntará, ¿por qué la enumeramos? Porque aún inclusive, hermano, de lo que están a tu alrededor, no te puedes sostener. Te tienes que fortalecer en el Señor. Porque Dios permite muchas veces que te quedes solo para que aprendas a encontrar la compañía del Señor. Para que aprendas a entender quién es el Dios que te fortalece, que te levanta y que te siembra una visión y que te siembra y que te dice, dale, levántate porque tengo algo grande para hacer contigo. Aleluya. Oh, yo siento la gloria de mi Padre. Aleluya. Sí, Jesús, hay presencia de Dios. Hay presencia del Espíritu Santo que está obrando. Donde sé que te voy a encontrar. Gracias, Jesús. En tu intimidad. No comieron el fin de semana ustedes, ¿no? Donde sé que te Están voy a encontrar. esperen. Están a modo lento. Si tu presencia conmigo no va. No comieron el fin de semana. Miren que prediqué un mensaje de autoridad. Hermanos, lo primero que tenemos que tener frente a una situación es tener actitud. Si no hay una actitud, nunca vamos a podernos fortalecer para decir, yo voy a ir a la conquista. Porque le vuelvo a decir, nunca vamos a poder avanzar si no tomamos una decisión de decir, me tengo que levantar. Hermano, se lo dice un hombre que trabajó en el rayo del sol y que hoy no tengo ningún problema porque haga 40 grados de tener que salir y tener que trabajar. Y si tengo que predicar también, no tengo ningún problema. Porque entendí que Dios me hizo pasar esa situación para que yo no me derrita ante la circunstancia o ante la adversidad. Entonces tenemos que aprender a ser personas que nos levantemos y seamos aguerridos ante la presencia de Dios. Siento la gloria de Dios en este día. Deja de estar viendo como el diablo te pega. Levántate y empezá a pegarle. Levántate y empezá a tomar la victoria. Levántate y
determinar los cambios que son necesarios para seguir adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder del cielo, hay autoridad de lo alto. Conmigo no va. Aleluya. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sí, Jesús. Aleluya. Fortalécete en Dios. Hay fuego del cielo, hay poder de lo alto que quebranta las cadenas de tu adversario. Hay fuego del cielo que quebranta el poder de las tinieblas. Se rompen las maldiciones, se quiebran los hechizos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder de libertad, hay poder de libertad. Si tu presencia, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya. Si tu presencia conmigo no Oh, va, Dios está obrando. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Dile al Rey, Voy a acá estoy, papá Dios. Hay un reinado que me espera. Hay un gobierno que me va a ser entregado. Amalek no me va a detener. La prueba no me va a detener. La dificultad no me va a detener. En ti nos fortalecemos, Padre. En ti nos fortalecemos, Padre. ¡Oh, gloria! Voy a llegar. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, mi Rey. Gracias a Dios te damos en este día por todo lo que usted está haciendo en favor de nosotros, Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por todo lo que tú, Señor, vas a seguir haciendo. Hoy nos levantamos y en ti nos fortalecemos. Hoy nos levantamos y en ti nos fortalecemos. No te distraigas, iglesia. No te distraigas, pueblo de Dios. Estás en un tiempo de guerra. Estás en un tiempo de guerra. Toma la espada del Espíritu. Toma la palabra de Dios. Eres un guerrero. Eres una guerrera. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, Aleluya. si tu presencia conmigo Sí, no va, Jesús. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso, papá Dios. Vamos, 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 vamos. Aleluya. Aleluya. Hay victoria. Sí, Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Nos volvemos a encontrar el día jueves nuevamente, 19 horas. Bendiciones. Hermanos, ¿saben que vieron que el domingo conté el testimonio